Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Toca analizar la victoria del Barça 1-3 ante el Villarreal, pero sobre todo, más allá de la victoria in extremis, en cierto modo, que consiguió en la cerámica frente al Villarreal, es el cómo está obteniendo el Barça sus últimos triunfos con Xavi en el banquillo. Y es que no debe el triunfo, los 3 puntos, camuflar o tapar el nivel deportivo y sobre todo las decisiones arbitrales que está habiendo de por medio en beneficio al Barça, que están suponiendo sumar de 3 en 3. Esto, por otra parte, no quiere decir que no se haya visto atisbos, síntomas de mejora futbolística, porque el Barça futbolísticamente ha mejorado sus prestaciones con respecto a Ronald Koeman, pero no ha merecido los triunfos y futbolísticamente no se ha impuesto a los rivales claramente. De hecho, frente al Español perfectamente pudo perder, frente al Benfica en el gol de Otamendi, que yo todavía no veo ninguna imagen clara que salga el balón, perfectamente pudo perder o empatar si Seferovic hubiera marcado la última ocasión de partido, y frente al Villarreal, si el árbitro hubiera señalado un penalti de manual tal cual hizo Gerard Piqué, pues la historia muy probablemente hubiera sido muy pero que muy distinta. Por lo tanto, que los 3 puntos, que las victorias no tapen cómo se están obteniendo dichas victorias, porque las decisiones arbitrales están teniendo un beneficio claro al Barça, y esa es ahora mismo la cruda realidad de estos 3 últimos partidos con Xavi de la mano. Un Villarreal que fue muy endeble en distintas fases defensivas y ofensivas y que no materializó ciertas situaciones, permitió al Barça ganar. Pero creo, a mi juicio, que si el Barça sigue por este camino es pan para hoy, hambre para mañana. Y en tal caso, lo que habrá que decir es que, tal y como está sacando el Barça los partidos, quizá le sirva a la mayoría de la afición para sentir que están metidos dentro de la liga. Pero la realidad es que están muy lejos de poder competir una Liga o una Champions con este nivel de fútbol que pudimos ver frente al Villarreal. Claramente, yo no tengo la sensación de que el Barça sea un equipo más allá de talento puntual y calidad puntual y momentos donde puede tener el balón, un equipo realmente con ritmo, con capacidad de presión alta, constante, que sea un equipo que sepa, reitero, defender bien su propia área. El Villarreal dispuso de varias situaciones para materializar y sentenciar, pero el conjunto de Unai Emery no acertó. Es decir, fue un partido que realmente se hubiera ido por una línea normal. No quiere decir que el Barça no tuviera situaciones. Luego el partido, al final de la segunda parte, se volvió loco y ahí el Barça aprovechó, pero realmente es que el Barcelona no da la sensación de ser un equipo sólido, ni mucho menos. Y solo, y lo sabe bien la afición del Barça, los equipos sólidos solo son los que se llevan los campeonatos ligueros. Entonces, ahora mismo no hay nada que me haga pensar, más allá de que están teniendo bastante flor, suerte, llamémosle X, por no decir otras cosas, pues están teniendo ese punto mediante el cual están sacando los partidos. Y ya está. Eso es ahora mismo el FC Barcelona de Xavi, con atisbos muy leves de mejora, pero con debilidades que siguen siendo notorias y marcadas. Y este 1-3, que desde luego en lo pragmático le da mucha vida al Barça, no debe tapar la realidad. Y es que la realidad del Barça queda muy lejos de ser un equipo altamente competitivo en España y obviamente en Europa.